Como les decía, amigos, amigas, muy buenas tardes, con el gusto de siempre. Los saluda su servidor y amigo Eliseo Gisbert, el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, inicio de semana, 12 de agosto del 2019, las 3:59 minutos, y la temperatura en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, de 24 grados centígrados, y con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Pues como siempre, muchos temas, algunos controversiales, otros no tantos, pero vamos a dar inicio a lo que estuvo de moda en la conferencia matutina del presidente López Obrador hoy en la mañana, que fue que subastan ya la casa de Shenli Yegón, ese chino mexicano que por ahí del 2006, 2007, se le encontraban unos cuantos dólares en una de las habitaciones, 215 millones de dólares, quién sabe si han sido más, pero nada más se reportaron 215. El señor presidente el día viernes, jueves y viernes, que estuvo en Durango y estuvo en el interior de la República, dijo que se pensaba que se pudiese rematar en la subasta esa casa por 170 millones de pesos, y de los cuales dijo que como una situación histórica, que México había ganado 136 medallas en los Juegos que se efectuaron en Perú, se iba a repartir entre los deportistas esa cantidad de dinero, que daba en un aproximado de 20,000 pesos por cada elemento que hubiera ido a esos Juegos Panamericanos celebrados en Perú. Pues para comenzar, no salió tan bien la subasta, porque en lugar de los 150 o 160 millones de pesos presupuestados, pues solo se ofrecieron, la máxima oferta fue por 102 millones de pesos. Vamos a tocar ese tema a profundidad, pero lo que a mí más me llamó la atención que dijo el señor presidente fue que esa casa se la iban a dar, como hizo el programa del dinero robado para el pueblo, para el que menos tiene, para los pobres. Pues ahí sí habría que decirle al señor presidente que no fue por robo, O sea, no se compró esa casa con dinero robado. Se pudo haber comprado esa casa por delincuencia organizada, porque al chino mexicano se le acusó de ventas de metanfetaminas, pero de ahí al robo hay una distancia por demás considerable. Y lo que hemos venido hablando en la última semana, el hecho de que dijeran, bueno, de lo robado va para el pueblo, sin que se haya dictado sentencia, sin que se haya dictado absolutamente nada. Todavía no pasa al Congreso de la Unión para su aprobación. Una. Dos, creo que ahí el señor presidente no es licenciado en Derecho y tiene un grupo de asesores que, por lo que se ve, buenos lo que dice, buenos no son. Porque dijo lo del 2006-2007 del señor Shenli Yegón va para el pueblo, para los más pobres. Pero aunque estuviese ya aprobado por el Congreso de la Unión que los dineros, que las formas se fueran a la Secretaría del Bienestar, como ya le puso a lo que era la Sede Sol, la ley prohíbe que se utilice la ley para atrás. O sea, no se puede aplicar la ley en forma retroactiva. La única forma que se puede aplicar la ley en forma retroactiva es en beneficio del reo, no en perjuicio de, y más aún sin haber sido legalmente sentenciado y ejecutoriado en nuestro país el señor Shenli Yegón, que está en el penal de alta seguridad del Altiplano de México.
Y por favor, en Estados Unidos se lo llevaron y no le encontraron delitos. Estuvo 8 años en una prisión de Estados Unidos y sale absuelto. Porque de haber salido sentenciado este chino mexicano, se hubiera quedado en una de las penitenciarías de los Estados Unidos. Sale absuelto, el gobierno de México lo reclama, se lo regresan, no ha sido sentenciado, pero su casa ya la vendieron. Eso es una situación no grave. Lo que le sigue, lo que comentábamos, no recuerdo si fue el lunes o el viernes de la semana pasada, que era increíble que con la pura imputación de alguien uno pudiese llegar al reclusorio, con que el Ministerio Público pudiese sospechar de una persona sin que mediara una integración de una carpeta de investigación, sin que mediara una orden de aprehensión emitida por la autoridad correspondiente para tales fines como es el juez de la causa, el juez de control, sin que mediara ello, directo al reclusorio y sus bienes puestos a disposición de la Secretaría del Bienestar para su remate. Y si al final sale absuelto, pues ni modo, ¿no? Es que se vuelva a trabajar y que se vuelva a comprar otra casita, otros carros, sin que hubiese mediado nada. Y insisto, lo grave es que el señor presidente dijo que se iba a aplicar en forma retroactiva. Todavía el Congreso de la Unión no lo aprueba y ya lo están haciendo. Y dice, y de forma retroactiva, perdón, a partir de que se haga su publicación. Y a partir de ese momento se podrá hacer. Pero no se puede aplicar la ley en forma retroactiva. Insisto, más que en beneficio del reo. En este caso es en perjuicio del reo. Y ahora estamos en supuestos. Por haber sido considerado un delito grave, el chino mexicano está en prisión. Pero el señor no ha sido sentenciado. De que pudo haber sido mañoso, ni siquiera lo dudo. Pero para poder demostrarle hay que aportar las pruebas. Y ahora, ni con pruebas, ni sin pruebas, el señalamiento del Ministerio Público entra en el sospechosismo, y con la sospecha del Ministerio Público tenemos suficiente como para que alguien pueda llegar a prisión. ¿Por qué? Pues porque alguien dijo, alguien comentó que a lo mejor cualquier otra persona estaba en la delincuencia organizada, y con eso es más que suficiente. Increíble, pero cierto. Espero que eso no sea la cuarta transformación. Vamos a ver lo que pasó con esta casa tipo francés de 102 millones de pesos. Dice, el gobierno mexicano vendió en subasta la residencia del empresario mexicano de origen chino Shen Yegong en 102 millones de pesos, una cifra menor a la esperada. La casa, ubicada en la alcaldía de Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, tuvo un precio de salida de 95.483.000 pesos en una subasta a martillo de este domingo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Después de varias pujas, el inmueble catalogado en el lote 18 fue para los 102 millones de pesos que ofreció la paleta número 43. Después dice, esta residencia fue declarada en abandono en noviembre del 2007 y aunque Shenli promovió un amparo para evitar la subasta, el gobierno informó que había vencido el plazo legal para su apelación. El martes, en su conferencia matutina, el presidente anunció que la casa del empresario mexicano de origen chino se subastaría y que los 150 millones de pesos que se espera recabar serían utilizados para financiar becas mensuales y apoyos adicionales para los 544 deportistas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos en Perú, en Lima, Perú. La propiedad de Shen Yegong
tiene una extensión de 1.200 metros cuadrados con una construcción de casi 1.600. Cuenta con 4 niveles, alberca y un domo que controla la temperatura. Previo al inicio del evento, el titular de la SAE, Ricardo Rodríguez Vargas, dijo que los inmuebles que se subastan este día solo los recursos generados de los que están en poder de la Fiscalía General de la República se destinarán a los atletas, aunque dijo que habrá más detalles en la conferencia de prensa de este lunes. Yo no entiendo, no sé cómo poder comprender que la presunción de inocencia debe de prevalecer en nuestro país. La presunción de culpabilidad la hemos vivido durante décadas. Es más, podría aventurarme a decir durante siglos, la presunción de acusación. Cuando creímos que ya eso ya había pasado, que la presunción de inocencia debe de prevalecer por conforme cualquier otra situación. Y que en base a pruebas aportadas por las partes se pueda acusar a alguien y valorizar las pruebas aportadas por el quejoso y por el ofendido, entonces ahí el Ministerio Público en su carpeta de investigación determinará cuál es la situación jurídica del presunto, ¿no? Y seguirá siendo presunto aunque las pruebas puedan decir lo contrario, hasta que no sean valoradas por el superior jerárquico, que en este caso sería el juez de control en materia penal. Ahora, si ya va a ser por mero señalamiento que alguien pueda llegar a prisión y que se le quiten los bienes de fortuna que pueda tener, casa, carros, joyas, mobiliario, X, y después al final que le digan a uno, perdón, pero salí absuelto, ¿dónde están mis cosas? Ya salieron al remate. Ahorita este dinero de 102 millones de pesos, pues va a ser destinado para becas para los atletas de los Panamericanos, que aparentemente van a ser algo así como 20,000 pesos a cada uno mensualmente durante un año. Y que digan, esto se va a aplicar en forma retroactiva. Amigos y amigas, caemos en un absolutismo total, de los que nos quejamos cuando el PRI era el partido en el poder, el partido reacio, el partido duro, el partido que no le importaba, y que lo fue durante muchos sexenios. En el PAN no puedo decir lo mismo, porque para comenzar nunca llegaron a tener el control del poder como tal. La presidencia la tenía el PRI, pero el Senado, el Congreso, lo tenía la presidencia la tenía el PAN, pero el Senado y el Congreso lo tenía el PRI. Y sin ellos no se gobernaba. Punto. Entonces, quizás el PAN fue un buen partido de oposición, pero un mal partido en el poder. Y ahora nos resulta con que cualquier situación ya se puede decir, me voy en forma retroactiva en perjuicio de cualquier persona, sin los elementos de prueba constitutivos de un delito. ¿A dónde nos va a llevar esto? ¿Cuántas gentes se van a ver afectadas? Algunos culpables, y yo insisto y reitero, yo no digo que el mexicano de origen chino sea inocente. Lo único que podemos ver es que los gringos no encontraron un elemento que lo culparan y lo regresaron a México. Y eso nos da una presunción de inocencia. Que ahí estaba la casa en el abandono. Pues bien lo pudieron haber hecho un asilo provisionalmente, ¿no? Un orfanato en forma provisional. Una casa para mujeres violentadas en forma provisional. Usos le pudieron haber dado 1,000. Lo único que no es haber vendido una casa que no tienen el más mínimo de los derechos, aunque lo diga el señor presidente López Obrador. Es que vamos a hacer la ley en forma retroactiva. Y yo me pregunto, perdón, ¿dónde está el licenciado Julio Scherer, que es el principal asesor jurídico de la presidencia?
que yo hubiera considerado que es un buen abogado. Pero ¿en dónde está? Señor presidente, usted quiere, usted desea, es su voluntad, pero va en contra de la ley. ¿Nadie se atreve a decirle eso al presidente? ¿Ni eso? Yo no sé, pero de las situaciones penales que estamos viendo hasta ahorita, Lozoya, hacer pública una investigación que debe de ser sumamente cuidadosa, en donde la integración de la averiguación o la carpeta de investigación no se deben dar mayores detalles para no entorpecer las labores del Ministerio Público, para no entorpecer las labores de un juzgado, y lo ventilan a los cuatro vientos. ¿Es culpable? Yo pensaría en un 80 o 90% que sí. Y no solo de la estafa maestra, de la cantidad de situaciones tan obvias y negativas que sucedieron en Petróleos Mexicanos. Porque habría que investigar cualquier cantidad de directores generales, y habría que investigar a los líderes charros sindicales de Petróleos Mexicanos. Ventilaron el caso de Rosario Robles. Rosario Robles se entera que está siendo investigada por la prensa. Cuando dice perdón, y uno dice, oigan, ustedes tienen datos sobre la averiguación, sí, pero no los podemos dar a conocer a la luz pública para no entorpecer la investigación. Y en este caso, de Rosario Robles y del director de Petróleos Mexicanos, de Lozoya, a la luz pública. Y eso no se debe de hacer. Ya están haciendo culpable a alguien sin que se presente a declarar. Ya de que a ellos dos los considero serios candidatos a la culpabilidad, sí. Que se tengan los elementos constitutivos, creería que no. Y creo que eso fue el gravísimo error en la peor procuración de justicia a nivel federal, que fue durante el sexenio del expresidente Peña. Ha sido la peor Procuraduría General de la República. Pensé que con el cambio de nombres, y porque en México piensan que con cambiarle de nombre ya se sanó todo, que ya no es la Sedesol, ahora es el Bienestar, y que ahora ya es cambiarle el puro nombre, que como critiqué yo en el sexenio pasado el cambio que hizo el señor Peña Nieto del IFE al INE. ¿Cuál es la función? La misma. ¿Y cuál es el gasto de cambio de credencialización, de papelería, de todo? Cientos y cientos de millones de pesos. Digan ustedes, la Sedesol va a hacer exactamente lo mismo que la Secretaría del Bienestar, pero ya con otro nombre. Y ya con el cambio de nombre se va a quitar la corrupción, se va a quitar el amiguismo, se va a quitar el influyentismo. Yo creería que no. Ya para concluir lo de la subasta de esta supermansión en las lomas de Chapultepec, de aquí le ponen empresario mexicano de origen chino, Shane Diegón. No entiendo cómo le dicen empresario cuando estuvo acusado por narcotráfico, pero aquí le ponen empresario. Y yo me pregunto, ¿y por qué no investigan cualquier cantidad de casas que hay, no solo en las lomas de Chapultepec, porque pudiésemos citar dos casas en forma inmediata? Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, exgobernador de Hidalgo, actual senador de la República, que tiene una casa, y no pudiésemos decir humilde, ahí en las lomas de Chapultepec. La que fue la primera dama de la República, se llama, la gaviota, ¿cómo se llama? Angélica Rivera. Que hizo, bueno, la compró la señora Angélica Rivera por su larga trayectoria en Televisa. Pues es muy sencillo ver cuánto pagó de impuestos, y conforme lo que haya pagado de impuestos le alcanza para haber comprado una
humilde casa de 50 millones de pesos, está bien. Pero para no dejarnos con la incertidumbre, y estoy poniendo ahorita dos ejemplos. Ya no estamos hablando de líderes charros, porque nada más los hijos de Fidel Velázquez tienen una manzana cada uno en las lomas de Chapultepec. No estamos hablando del penthouse que tiene en Cancún Romero de Champs, de la casa en Punta Diamante que tiene Romero de Champs en Acapulco, y de cuántos y cuántos, no me quiero ver exagerado, pero cabría perfectamente, cientos, iba a decir miles, de políticos mexicanos que tienen unas mansiones que no se la acaban. No nos vayamos muy lejos. La casa del expresidente López Portillo, la Colina del Perro, 10 hectáreas, 100,000 metros. Hay 5 casas dentro de ese complejo. Y seguimos repasando y repasando y repasando y repasando, y uno dice, ¿y de dónde sacan esas casotas? Si su salario era de tanto, por tanto tiempo que estuvo trabajando en un puesto público, pues sacar la cuenta, ver conforme a los pagos de impuestos, va correlacionado. Yo gano 1,000, pago 80 de impuestos y me compro una casa de 10,000, a lo mejor cabe la idea. Pero alguien que dice, gano 200,000, pago 40,000 o 50,000 impuestos y tengo una casa de 50 millones, perdón, pero no se los creo. Y no estoy a favor ni en contra de que si le llegan a demostrar al que dicen aquí empresario, y ahí pongo focos rojos, lo estoy leyendo de Animal Político, pongo focos rojos en serio, porque si no le han demostrado nada y el señor era un empresario, cuidado empresarios, que hay muchos empresarios y muy fuertes en nuestro país que se pueden comprar esta casa y 25 casas iguales a esta, y no por ello tendrían que ser, como se pretende hacer ver, delincuentes. Eso es lo más grave del asunto, que aquí le están poniendo en subasta a martillo del SAE, la casa del empresario mexicano de origen chino Shen Li Yegon fue vendida en 102 millones de pesos, menos de lo esperado por el gobierno federal. Le siguen poniendo empresario. Me da pánico el pensar de que, y voy a poner quizás un ejemplo estúpido, 2 ejemplos para que se note, el señor Salinas Pliego, el señor Emilio Azcárraga Jan, empresarios, multimillonarios los dos, que pueden comprarse esta casa y 40 casas como esta, y que les digan, perdón, la vamos a vender en subasta. ¿Por qué? Pues porque dicen que a lo mejor malversaron fondos, tráfico de influencias, delincuencia organizada, por 25 delitos, y lleguen y les quiten. Uno dice, perdón, del señor Emilio Azcárraga, pues viene de la fortuna desde su abuelo, y al igual viene la fortuna de no sé si el padre o el abuelo, el señor, hoy no se me fue el nombre, Salinas Pliego, de Salinas y Rocha, de los almacenes de la mueblería Salinas y Rocha, que son gente de dinero de abolengo, de cuna ricos. No sabemos el origen de este mexicano de origen chino, Shen Li Yegon, pero como ese hay 40 empresarios. Carlos Slim, ahí está, el ingeniero, uno de los 5 hombres más ricos del mundo, y que lleguen que le quiten también su casa, que está también en las lomas de Chapultepec, porque digan que a lo mejor su dinero es de dudosa procedencia. Y pueden decir, hoy el señor presidente se fue con todo contra la prensa, porque lo están criticando. Y yo le digo, si demuestran que este mexicano de origen chino se dedicaba a la venta de metanfetaminas, está bien que le quiten todo.
Pues también estaría bien que le quitaran todo a todos aquellos políticos que durante años y décadas han vivido del erario público y que salarios, muy buenos salarios, de 50, 60, 100 mil, 200 mil pesos, tengan casas de millones de dólares. Recordemos el ranchito del señor Duarte, el exgobernador de Chihuahua, que anda prófugo de la justicia. Un ranchito que es más grande que Tlaxcala. Y no le han quitado el rancho. Le quitaron un rancho al otro Duarte, de Veracruz, aquí en el Estado de México, en Valle de Bravo. ¿Y las demás casas? Pero que vayan con diputados, senadores, gobernadores y exgobernadores y exdiputados y exsecretarios de Estado que dicen han amasado unas fortunas incalculables. A esos, a los delincuentes también. Pero que esa parte de la política mexicana también son de delincuentes, ¿eh? Alguien que gana, vamos a poner el máximo, el señor presidente, que debiese de ganar 3 millones, perdón, 3 millones de pesos al año, y de repente 3 millones por 6 años son 18 millones, un capital que el 90% de hombres y mujeres de nuestro país no lo vamos a ver más que escrito en un periódico. Un sueldazo, y de repente dice, ganó 18 millones, pero tiene una casa de 50, o tiene una casa de 100, o tiene un castillo en España, o tiene unas casas que dicen, perdón, eso es digno de un jeque árabe. ¿Por qué no se investiga? Que se aplique la ley, pero parejito. Es que no soy rencoroso, es que no soy vengativo, es que amor y paz, está bien, señor presidente. Pero la corrupción la propiciaron las autoridades. Y esas autoridades habría que investigarlas, ¿no? ¿O es que acaso, por el hecho de haber sido diputado, senador, presidente municipal, gobernador, secretario de Estado, no tiene la obligación de revisar las cuentas? Yo quisiera saber cuántos del gabinete actual han hecho no de 3 de 3 y después la cambiaron de 7 de 7, porque muchos de ellos falsean las informaciones, y si tenían 5 casas se las ponen a nombre de la novia, del cuñado, del hermano, de los hijos de 15, van a decir que no es de ellos. Como lo hemos dicho, díganme ustedes, ¿qué hijos de funcionarios públicos han trabajado un día en su vida? Yo lo pongo. Yo quisiera saber en qué trabajan los hijos del señor presidente de la República. Tiene 2. ¿Y cuánto ganan y cuánto tienen? Dicen que el buen juez por su casa empieza. Se dijeron 1000 cosas de los hijos del señor presidente. Unos quizás sustentables, otros no, que yates, que tenis, que viajes, que mujeres. Perdón, que den, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo gano, de esto vivo y en dónde vivo. Porque a lo mejor también viven en Palacio Nacional, ¿no? Se utilizaron los pinos para que vivieras a la mamá del presidente, a los yernos del presidente, a los nietos del presidente, pues que el señor presidente no puede llevar a todos sus hijos a Palacio Nacional, ¿no? Pero ojalá pudiéramos lograr que, así como están mal subastando, porque esto lo deben de haber hecho en el momento que dictaran una sentencia, mal subastando esta propiedad de un presunto delincuente que aquí le llaman empresario, así que le hagan a los servidores públicos de un nivel aceptable para arriba, ¿no? De directores generales para arriba, que hagan auditorías, y van a salir propiedades, amigos, amigas, a diestra y siniestra, y que nunca han trabajado en ninguna empresa
que nunca han ido a checar una tarjetita, que han vivido toda su vida de la política, y lo vamos a... Aquí hay algo no extraño, sino lo que le sigue, un patán diputado, que lo vamos a sacar ahorita, que nunca ha trabajado en la iniciativa privada, nunca ha tenido una tiendita, nunca ha tenido nada, ha vivido toda su vida del erario público, y que puede decir uno, ¿y de dónde tiene esto? ¿Y de dónde tiene esto? ¿Y de dónde tiene esto? Pero nadie dice rasquen ahí, nadie. No sé, salvo su mejor opinión, creería que la corrupción se debe combatir, como bien dice el señor presidente, de arriba para abajo, pero a todos los niveles. Y por mientras no prescriba la acción, prescrita la acción, hay que respetar la ley. No que se aplique en forma retroactiva, no, porque es violar la ley. Pero ¿cuántos exservidores públicos son multimillonarios, y que no ha prescrito la acción penal en su contra y que tampoco están siendo investigados? Hoy están siendo investigados dos, Lozoya y Rosario Robles. Y como ellos, ¿cuántos habrá? ¿Cuántas estafas maestras habrán? Y ahora, ¿esos dos son los responsables de la estafa maestra? ¿Y cuántos más hay implicados? ¿O es que nada más quieren las puras cabezas? ¿Y el que está abajo no se llevó ni un centavo? ¿Y el que está más abajo no se llevó otros centavos? En forma indebida. Y de una secretaría, la Sedesol, que es la secretaría que ofrece el apoyo a la gente más necesitada, al que menos tiene. ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántos? Hay 160 empresas implicadas y nada más salen dos. Porque, perdón, pero yo me inclinaría a pensar en que también se debería realizar una investigación hasta el expresidente Peña Nieto. ¿Lo van a investigar? No, porque ya dijo el señor presidente, amor y paz. Tipo hippie por ahí de los años finales de los 60 y principios de los 70, amor y paz. Y de ahí se van a Vándaro para pasársela a todo dar, como se pusieron de moda los hippies en México, ¿no? Amor y paz, mucha droga y mucho alcohol. Vámonos a cambiar ya de tema, vámonos ahorita, se los voy a anticipar, es Gerardo Fernández Noroña, alguien que no ha trabajado un solo día de su vida, que no sea, como dicen ellos, trabajar en la política. ¿Y usted, amigo y amiga, conoce algún político que trabaje? ¿O estar en la política es trabajar? Yo creería que no. Dice, y va a ver a quién acusa. A una exdiputada federal que solo estuvo un trienio como diputada federal y la acusa de que ha vivido toda su vida del erario público. Habrá escupido sangre, no escupido, habrá vomitado sangre el tipejo este. Pues increíble, ¿no? Reírme o llorar. Este tipejo Gerardo Fernández siempre has vivido del presupuesto público, arremete Fernández Noroña a Margarita Zavala. ¿Tengo por qué defender a Margarita Zavala? Pero para nada, ni siquiera la conozco. Bastante más inteligente que el expresidente Felipe Calderón, pero solo ha sido una sola vez diputada federal. Ha estado en Acción Nacional casi toda su vida hasta que se salió. Ahora pretende formar un partido político, México Libre, si mal no recuerdo. Pero habría que hacerle ver al tipejo este que ni siquiera en la campaña presidencial ella renunció al dinero que se le estaba dando por parte de la Federación y por parte del INE
a los candidatos independientes y a los partidos políticos. Y demostró que había empresarios que estaban aportando hasta 6 millones de pesos, que era el límite de lo que tenía programado como candidato independiente. Y la única vez que recibió dineros públicos fue cuando fue diputada federal, porque cuando fue la primera dama y era la presidenta del DIF, es un puesto honorario en donde no cobra. Punto. ¿A qué se refería el tipejo este? Quién sabe, pero vamos a ver. Dice: Gerardo Fernández Noroña calificó a Margarita Zavala, ex candidata presidencial independiente, como desvergonzada por pronunciarse en contra del financiamiento público de los partidos políticos. Y vamos a tocar este tema inmediatamente después, que suena muy interesante lo que dijo el presidente López Obrador: reducirles en un 40% el gasto a los partidos políticos, lo cual siento que es algo formidable, el primer paso para desaparecer a tantos partidos políticos piojosos que lo único que hacen es vivir del erario público, ya darse una vida de reyes, y que le estemos pagando mes con mes a una cantidad de gente que no hace absolutamente nada. Dice: esto ocurre en medio de la discusión pública generada por la decisión de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, el INE, para asignar 5.239 millones de pesos a las fuerzas políticas para el año 2020, lo que significa dar 273 millones de pesos más en comparación al 2019. Imagínense ustedes, amigos y amigas, ahorita vamos a hacer un ejercicio y creería que el 90% lo vamos a hacer mal, y me incluyo yo, que en un papelito pongamos 5.239 millones de pesos, a ver con cuántos ceros lo hacemos. Y lo más seguro es que nos equivoquemos, porque si mal no recuerdo tendrían que ser 6 ceros. 5.239 más 6 ceros, creería. A ciencia cierta no lo doy. 5.239 millones para mantener la clase política que no hace absolutamente nada por nosotros. Dígame qué hace PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, el PT. Porque el PT, han de saber ustedes que el presidente del PT tiene no una casa, una megamansión, que es el Partido de los Trabajadores, ¿no? Es el partido humilde, del cual también es perteneciente Fernández Noroña, porque este tipejo es chapulineo político, ¿no? Él estuvo en el PRD, estuvo en el PRI, después se fue al PRD, el PRD se fue a PT, y mientras sea un satélite de Morena, seguirá en PT, en el Partido de los Trabajadores. Pero 5.239 millones de pesos, habiendo 40 millones de hombres y mujeres en nuestro país que no comen, que hay una pobreza extrema en el 40% de la población en nuestro país, y de esos 30 millones comen un día sí y un día no. ¿Ustedes consideran justos? Y vamos a poner que ustedes, amigos, tengan afinidad política con el PRI, con el PAN, con Morena, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, con el Verde Ecologista y otros tres que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, pero que tengan esa afinidad política. Porque parte de sus impuestos van a ir derivados a los partidos políticos que usted no le tiene confianza. Insisto, un tipejo que en su vida ha trabajado, que a sus 60 años nunca ha checado una tarjetita, que nunca ha tenido un horario establecido, y dice, se atreve a decirle a la señora Margarita Zavala que es una descarada.
que desvergonzada. Y en lo que yo estoy total y absolutamente de acuerdo fue con una propuesta que hizo el señor presidente López Obrador para disminuir los dineros del erario público que se les dan a los diferentes partidos políticos. Y que para el 2020 son 5.239 millones de pesos. Son 273 millones de pesos más en comparación con este 2019. Y como todos sabemos, el próximo mes, en septiembre, en el mes patrio, pasa el Congreso de la Unión a determinar el presupuesto para el año 2020. Entonces ya se tienen que tener programadas qué partidas presupuestales van a ir a los diferentes partidos políticos. Lo decíamos antes de la súbita falla del internet,